Vale, vamos a hacer un viaje en el tiempo, porque aunque no lo parezca, muchas de las cosas que damos por sentadas hoy en día, como la política o incluso los deportes, tienen sus raíces en dos civilizaciones clave. Hoy vamos a explorar el increíble legado de Grecia y Roma y a descubrir cómo sus ecos, cómo siguen sonando con fuerza en nuestro mundo. ¿Democracia? ¿Estadios olímpicos? ¿Palabras que usamos todos los días? Suena todo muy de ahora, ¿verdad? Pues no. El origen de todo esto no es para nada moderno. De hecho, la respuesta está a más de 2000 años de distancia, en pleno corazón del mundo clásico. Y ojo, que no hablamos de un par de ideas sueltas, para nada. Hablamos de nuestras leyes, de miles de palabras que usamos sin pensar, de la forma que tienen muchos edificios públicos. Casi todo lo que nos rodea tiene un eco, una huella profundísima que viene directamente de estas dos culturas. Venga, pues empecemos por el principio de todo, por los que podríamos llamar los arquitectos de las ideas, la civilización que dibujó el plano original de muchísimos de nuestros conceptos. Sí, vamos a hablar del modelo griego. A ver, para entender bien a los griegos hay una palabra clave que tenemos que pillar: polis. Hay que imaginarse que la antigua Grecia no era un país unificado como España, por ejemplo. No, era más bien como un puzzle, un mosaico de ciudades-estado independientes. Cada una de estas polis funcionaba como un mini país, ¿se entiende? Con su propio gobierno, sus propias leyes y hasta su propio ejército. Claro que no todas las polis eran iguales, ni mucho menos. Las dos más famosas, Atenas y Esparta, eran como la noche y el día. Vamos, que no tenían nada que ver. Mientras que en Atenas todo giraba en torno a la cultura, la filosofía y el debate, en Esparta solo importaba una cosa: la disciplina y el poder militar. Dos mundos, dos caminos totalmente opuestos. Y fue justo ahí, en Atenas, donde nació una idea que lo cambiaría todo para siempre: la democracia. O como la llamaban ellos, el gobierno del pueblo. Esto era una locura para la época. Por primera vez en la historia se planteaba que los ciudadanos, la gente, pudiera decidir sobre su propio futuro político. Pero, cuidado, su idea de pueblo era bastante diferente a la nuestra, ¿eh? La participación estaba reservada solo, y digo solo, para los ciudadanos varones, libres y nacidos en Atenas. ¿Y el resto? Pues las mujeres, los esclavos y los extranjeros, todos fuera, completamente excluidos. O sea que sí, era una democracia, pero para una minoría muy, muy selecta. Pero es que el legado griego no se quedó solo en la política. ¿Qué va? De allí salieron la filosofía, con gigantes como Sócrates o Platón, el teatro, básicamente inventaron el teatro como lo conocemos, y, cómo no, los Juegos Olímpicos. Fue una auténtica explosión de cultura y conocimiento. Vale, ya tenemos los cimientos. Ahora vamos a ver quién construyó sobre ellos. Si Grecia fue el laboratorio donde nacían las grandes ideas, Roma fue el gran amplificador. La civilización que cogió muchas de esas ideas griegas y las expandió por un imperio gigantesco. Vamos a ello. Y es que su crecimiento fue, de verdad, asombroso. La evolución política de Roma es de película. Empezó siendo una pequeña ciudad gobernada por reyes, de ahí pasó a ser una república súper compleja con el poder repartido y acabó convirtiéndose en un imperio inmenso, gigantesco, gobernado por un solo emperador. Casi nada. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue su secreto para que un montón de pueblos súper diferentes se sintieran parte de Roma? Pues la clave está en una sola palabra: romanización. Esa fue su gran estrategia, su fórmula mágica para unificar y gestionar ese imperio enorme. Esta romanización se basaba en tres pilares, tres patas fundamentales. La primera, la lengua. Impusieron el latín, que es, por así decirlo, el abuelo del castellano que hablamos. La segunda, la ley. Crearon el derecho romano, que es la base de muchísimos sistemas legales de hoy. Y la tercera, las construcciones. Llenaron todo el imperio de calzadas, acueductos, ciudades, por todas partes, también aquí en España. De hecho, todavía podemos ver muchos de esos restos. ¿Y cómo se organizaba la gente en Roma? Bueno, la sociedad era una pirámide muy, muy clara. Arriba del todo una élite pequeñita de nobles, los patricios. Luego la inmensa mayoría, que eran los plebeyos, la gente de a pie. Y abajo de todo, en la base, un montón de esclavos que simplemente no tenían ningún derecho. Hemos visto el modelo griego, el laboratorio de ideas. Y hemos visto el amplificador romano, la expansión. Ahora llega el momento de atar cabos. De todo aquello, ¿qué nos queda hoy? ¿Cuáles son esas huellas que todavía pisamos cada día? La idea principal es esta, y es muy potente. El modelo griego puso sobre la mesa las grandes ideas, el plano, y el amplificador romano las cogió, las extendió y las consolidó por todo el mundo que conocían. Juntos pusieron los cimientos de lo que llamamos civilización occidental.
Así que si nos paramos a pensar, les debemos nuestro concepto de democracia, les debemos las bases de nuestras leyes, les debemos miles y miles de palabras que usamos, les debemos el estilo de muchos edificios importantes y hasta les debemos la tradición de los Juegos Olímpicos. Su legado de verdad es que está por todas partes. Y para terminar, os lanzo una pregunta. Con todo esto que hemos visto, si ahora miramos a nuestro alrededor con otros ojos, ¿qué huellas de Roma podemos encontrar en nuestra ciudad o incluso en las palabras que usamos al hablar? Os aseguro que la respuesta sorprende, y mucho.